con los temas, con esos temas al menos nacionales que nos generan bastante debate y mucha controversia es lo que hay en estos momentos a propósito de la decisión del gobierno, específicamente del presidente y sus asesores, de fusionar y eliminar algunas instituciones públicas. Por ejemplo, comentábamos sobre la que más impacto causó hasta el momento, que es esa unificación del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Aquí en este programa tuvimos hace unas semanas al ministro de Educación Superior, Franklin García, quien nos comentaba a propósito de esos rumores que rondaban en torno a una posible, en ese momento, posible unificación de ambos ministerios. Les invitamos a ustedes a ver esa entrevista, pero en medio de todo esto ya hay varios sectores que salen a rebatir esta propuesta que realiza el presidente Luis Abinader, una propuesta que se enmarca dentro de ese posible también efecto de la reforma fiscal, una reforma que el presidente Luis Abinader, junto con otro conjunto de renovaciones a nivel estatal, propuso hace unos meses y que, por lo que vemos, es inminente. Tenemos una nota de las opiniones que tiene la oposición en este caso, porque también la oposición comenta al respecto. Veamos, por favor, productora, esta nota en la que el PLD rechaza esa propuesta realizada por el presidente Luis Abinader. Los dirigentes PLDistas advierten que el anuncio realizado el pasado lunes por la Presidencia de la República de fusionar instituciones públicas no representa ahorros concretos en el gasto público ni persigue reducir las principales fuentes de gastos innecesarios del gobierno. Luego de revisar lo planteado, uno de los puntos más preocupantes de la propuesta es la promesa de un ahorro en el gasto público de 25,000 millones de pesos. Sin embargo, al analizar de forma detallada la afirmación, queda claro que no estamos ante un ahorro real, sino simplemente ante un cambio en el objeto del gasto, pues no se plantea reducción de la nómina pública. Hablaron además sobre el caso específico del Ministerio de Educación y de Educación Superior, precisando que debido a las realidades de cada uno de estos, deben operar de forma independiente. La educación preuniversitaria tiene unos intereses que son totalmente diferentes a la educación universitaria. La educación universitaria tiene un contenido, tiene un enfoque, tiene incluso una composición de los actores, tiene unos ciudadanos y ciudadanas que son adultos. El sistema educativo, la educación superior, ciencia y tecnología te define a ti el desarrollo científico y tecnológico. La educación preuniversitaria te enseña a ser. Los dirigentes PLDistas precisaron finalmente que un verdadero pacto fiscal no puede ser unilateral, sino que debe articular de manera coherente tanto los ingresos como el gasto público en línea con los principios de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Para Telenoticias, Santiago Drullard. Eso es parte de lo, bueno, gracias a Santiago Drullard por esta nota. Esto es parte de lo que refiere la oposición. Por supuesto que esta propuesta encontró varios sectores que se oponen, incluso algunos exministros de Educación que refieren que, al menos en lo que tiene que ver con la posible unificación, o más bien inminente unificación de los ministerios de Educación Superior y Educación, hay varios exministros de esa cartera de la entidad de educación que refieren que sería contraproducente realizar esto. Cuando analizamos también el presupuesto de las distintas instituciones que se plantean eliminar o fusionar, eso sería otro aspecto a tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos que en el caso del MINERT, el MINERT maneja, primero maneja el 4% del Producto Interno Bruto, y en este año tenemos un total de 297,041 millones de pesos. En el caso del Ministerio de Educación Superior, que eso fue algo que mi compañero Germán Marte y yo comentábamos ayer sobre cuál era el presupuesto y qué pasaría una vez se fusionen ambas entidades, tenemos que el Ministerio de Educación Superior tiene un presupuesto de
alrededor de 14,000 millones de pesos. Si nos vamos, por ejemplo, al Ministerio Administrativo de la Presidencia, este maneja un presupuesto de 21,286 millones de pesos. Y recordemos que el Ministerio Administrativo de la Presidencia pasaría a ser un secretariado administrativo que estaría bajo la sombrilla de la Presidencia. Hay otro ministerio también que en estos momentos no se comenta tanto porque por supuesto el de la educación tiene un impacto más visible y por la misma lucha que se enarboló aquí en este país en procura de ese 4% para la educación, pero sí está la fusión de los ministerios de Hacienda y Economía, que el Ministerio de Hacienda por igual maneja una cantidad de presupuesto considerable y atiende a cuestiones considerables. Entonces tenemos que el Ministerio de Hacienda tiene abarca un total de unos 23,351 millones, mientras que el Ministerio de Economía maneja alrededor de 3,000 millones de pesos. Entonces vemos que esto se unificarían ambos para tener un Ministerio de Hacienda y Economía. Si seguimos con otras instituciones, por ejemplo, instituciones que se eliminarían y fusionarían con otras, tenemos al Instituto Agrario Dominicano, que maneja un presupuesto de alrededor de 2,000 millones de pesos. Me sorprende ver esta cifra porque es una cifra bastante considerable, tomando en cuenta, por ejemplo, que de acuerdo a las informaciones que tengo aquí, el Ministerio de Economía maneja alrededor de 3,188 millones de pesos. Entonces tenemos una entidad como el IAD que tiene un total de alrededor de 2,000 y pico millones de pesos. Si uno se pone a pensar, ven acá, ¿y cómo es que se organiza este presupuesto cuando el IAD es simplemente un instituto agrario y por otro lado tenemos a un ministerio? E incluso hay otros ministerios que no están contemplados en esta fusión, que manejan un presupuesto mucho más bajo. Tenemos también a la administradora de subsidios sociales. En el aspecto de subsidios sociales y toda esa ayuda que otorga la presidencia, eso es otro debate, porque también ahí entraríamos en cómo muchas veces el dinero fluye y se va por esas instituciones, pero en el caso de la administradora de subsidios sociales, esta tiene un presupuesto que abarca alrededor de los 500 millones de pesos y pasaría la administradora de subsidios sociales a formar parte del programa Supérate, que es uno de los programas que tiene el gobierno de ayuda social. Quisiera ahora que me informa quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Germán Martes. Saludos, Germán. Muy buenos días, compañera Indira Suero. Muy buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos, al pie del cañón, Indira. Germán, mirando todos estos cambios y los revuelos que ha creado. Fíjate que en principio parecía como un consenso, ¿verdad? Parecía un consenso, parecía que, mira qué bien, nos vendieron, bueno, vamos a reducir los diputados, que son un grupo de vagos y tal, y aparentemente... Que también ahí hay como que están rebalando. Oye, me parecía como una cosa de amores, todo bien, chévere. Pero en el propio PRM ha encontrado alguna resistencia. Y estos cambios, estas fusiones, esta eliminación de instituciones o fusiones, está causando cierta reserva, ¿no? Entre los propios empleados, entre el propio gabinete. Y qué bueno que tú lo estás detallando. Hay un trabajo de Luis Brito en el Nuevo Diario hoy que habla, ¿qué va a pasar con esos empleados? De esas al menos de las 6 principales instituciones, ¿qué va a pasar con ellos? Sí, algo que se explicó es que pasarían estas instituciones que se eliminan, pero se fusionaría, pasaría a desaparecer, pero se fusionaría con otras entidades. Ahora bien, en esa fusión, no todos los empleados irían a la otra entidad, porque supongamos que una de estas instituciones, el Fondearte, que es otra de las que eliminarían, tiene 50 empleados. Obviamente que hay empleados en la otra entidad a la que van que cumplen con las mismas funciones. Entonces, por ejemplo, un administrativo o un conserje, entonces
habría que pensar qué pasaría con esa gente y e incluso vi al sindicalista Pepe Abreu que hacía algunos comentarios al respecto y pienso que es una preocupación válida porque hablamos de que viene una inminente reforma fiscal con todo lo que esto implique y por supuesto que esto haría que la gente tenga que apretar más el bolsillo, pero si usted tiene que apretar más el bolsillo mientras está desempleado, entonces eso es otra situación. Quisiera, sí, Germán, yo le envié hace poco a nuestra productora una imagen de una escuela que me compartían en estos días y pienso que nos ayuda a pensar, a reflexionar un poco en torno a ¿qué capacidad tendría el Ministerio de Educación en este caso cuando se unifique con el Ministerio de Educación Superior, que también tiene sus retos, pero no podemos olvidar que el Ministerio de Educación de por sí tiene unos retos enormes. Entonces, uno de los tantos retos que tiene el Ministerio de Educación es que hasta todavía tenemos a niños que estudian en nuestro país debajo de los árboles. Esta imagen es de la escuela Luis Ramírez Mora del kilómetro 15 de Asua. Estos niños reciben clase en el patio porque no hay aulas suficientes para ellos estar ahí. Esto es en la escuela Luis Ramírez Mora del kilómetro 15 de Asua. Puedes regresar conmigo. No te tienes que ir tan lejos, mi querida. Bueno, esta fue la que me compartieron. Sí, gracias por compartirlo, pero el día pasado en Cristo Rey, que debe estar, qué sé yo, digamos que, exagerando quizás, a 4 kilómetros del Palacio Nacional. ¿A cuánto? ¿A cuánto del Ministerio de Educación? ¿A cuántos kilómetros del Ministerio de Educación? O sea, está aquí en la capital, en Cristo Rey, allí. Usted se va usted se va caminando por ahí, por Ortega y Gasset o por la Máximo Gómez y va a llegar caminando, va a llegar en 10 o 15 minutos, sí. No, quizá un poco más, pero bueno, está aquí en la capital. Y tienen 10 años esperando un aula. En educación, contrario a lo que se dice, óigase bien, señor gobierno, contrario a lo que se dice en educación, no sobra un peso no sobra en educación. Más bien falta. Más bien faltan. De hecho, fíjense que una de las razones por las que ha habido que reubicar, que está muy bien, a alumnos, ¿verdad? Es porque una parte se mudó y ha ido a otro sitio, es cierto. Es cierto que también hay un flujo mayor de gente que estaba en colegio privado y ya pasa, pero en síntesis se habla de un déficit de 7,000, fue que nos dijeron, ¿verdad, Indira? 7,000 aulas faltan. Ah, sí, luego, usted no me puede venir a mí a decir que ahí hasta sobra cuarto. Es más, miren, de todos los años que se está ejecutando, es el argumento, ¿no? Recuerden que había otro presidente que decía, ese 4% no resuelve el tema de la educación. Y esa premisa, que es cierto, que por sí solo meterle más dinero a educación no resuelve la calidad, pero es falso la conclusión en tanto y cuanto sin condiciones materiales, la subjetividad, el conocimiento, todo lo otro, las condiciones para dar clase, hasta el estado de ánimo de los estudiantes no puede ser. Usted es un pajarito arriba del árbol y usted abajo del árbol, es verdad que le da la sombra, pero también los cagan los pajaritos. El que se mete a un árbol, es cierto, tiene la sombra, pero los pajaritos ahí están encima de usted. Y eso no debe ser en este tiempo. Luego, cuando a mí me están diciendo que sobra dinero en educación y que por eso no es nada, que se meta educación superior allí, que usted en teoría podría estar de acuerdo porque todo es educación, ¿verdad que sí? Y una mirada holística y todo aquello y una sincronía para el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted le va a aumentar ese dinero que le daba educación superior, se lo va a aumentar a educación y ellos de alguna manera trabajarán como una especie de secretario, de departamento, dirección descentralizado, que eso podría ser, ¿no? Para que no se entolle, para que todas las deficiencias, como decía uno de los exministros de Educación, y creo que Leonel Fernández también lo dijo ayer, todas las deficiencias que pueda tener en MINER por las múltiples cosas que tiene, desde uniforme, desayuno escolar, propio de la pobreza en que estamos, no se contamine entonces algo que está funcionando bien como el Ministerio de Educación Superior. Ahí. Entonces, Indira, ese punto tienen que verlo. Ayer, Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, tuviste lo que dijo. Se trata de un asalto al 4%. Yo no sería tan categórico, no diría que un asalto, porque es una mala palabra, hablar de asalto en el propio gobierno, pero ojo,
Yo decía ayer en la reunión que guardando la enorme distancia que hay para usted llegar a Buenos Aires, Argentina, lo que está haciendo el presidente aquí, guardando la distancia y con todo el respeto que me merece, es una especie de Sierra Milei, es la Sierra de Abinader, más pequeñita que la Sierra de Milei, pero en el fondo fíjense que es eso. Pero no me está hablando de mejorar las condiciones de vida de la gente, no me está hablando de mejorar los salarios, no me está hablando de mejorar el sistema de salud, de la seguridad social, que por ahí sería que debería haber. Lo que estamos hablando es como economista o como contable, bueno, la caja no me cuadra, tengo que quitar aquí, quitar esto, quitar aquello. Pero no me está hablando, por ejemplo, de elevación fiscal, 47% de elevación del ITEVIS. ¿Y quiénes se evaden? Los que pueden. Porque usted y yo no podemos evadir, ni nadie, nada. Si vamos a echar gasolina, ese impuesto está ahí, sí o sí. Es más fácil de echar menos gasolina que rebajarte el impuesto. Pero también, además de eso, hay instituciones incluso dentro del gobierno que no tendrán ningún tipo de cambios, que manejan presupuestos que habría que reconsiderar y ver cómo estas instituciones también emplean ese dinero, porque hay mucho dinero aquí y eso lo dice la oposición, pero también todo el mundo conoce y sabe que hay mucho dinero aquí que se invierte en publicidad del Estado, en publicidad estatal, demasiado, y eso ha sido una queja constante. De instituciones que no tienen que anunciarse. De instituciones que no tienen que anunciarse. Entonces, al contrario, vemos que hay instituciones y hay temas que requieren de campañas educativas, de orientación, por ejemplo, seguridad social. Necesitamos más campañas relacionadas a cómo reclamar por un seguro de salud, cómo reclamar por hacer una denuncia en torno a riesgos laborales. Hay mucho que necesitamos aprender y conocer que no se hace. O ustedes ustedes que consumen los medios de comunicación, que ven televisión, escuchan la radio, entran a internet, a las redes sociales, ¿cuántas campañas educativas ustedes ven de instituciones que se supone que tienen que tenerlas o con qué frecuencia la vemos? Entonces, eso es otra cosa que habría que ponderar, ese gasto en publicidad del Estado, ese gasto en asesores de direcciones, de ministerios, asesores nacionales e internacionales que están ahí y que muchas veces no hacen absolutamente nada. Y así, todas esas botellas también que están en diferentes instituciones y que es algo que se conoce. Y así hay varios gastos hay varios gastos que habría que analizar si ya estamos decididos a que en efecto habrá una reforma que se espera que sea fiscal, más no tributaria, y cuando digo esto es que no le caiga a la gente el peso de esa reforma, a la clase media y a los sectores empobrecidos que son los que más consumen. Entonces, habría que ver cómo se eficientizará el gasto en efecto y no eliminando o fusionando más bien instituciones que de por sí tienen muchos retos. Yo mencionaba hace poco el caso de la escuela Luis Ramírez Mora en el kilómetro 15 de Asua, que los niños tienen clase debajo de los árboles, pero también aquí hay otra escuela que fue una que denunciamos tenemos varios meses más bien denunciándola, que es la escuela de profesora Josefa Rodríguez Javier, que está en Samaná, construida entre 3 ríos y que tiene un sinnúmero de debilidades. Les prometieron cuando nosotros presentamos la denuncia la última vez aquí que sí, que iba una comisión, que iban a arreglar, etcétera, y me comunica uno de los representantes de la escuela que hasta el momento nada. Entonces, esto evidencia, sabemos que hay un problema en educación, sabemos que hay un problema que arrastra el Ministerio de Educación con relación a la cantidad de escuelas sin construir, a los problemas legales que tienen los centros educativos, pero esto evidencia, sin lugar a dudas, que hay una cantidad de situaciones que el Ministerio de Educación tiene problemas para enfrentar solo. Entonces imaginemos cuando se agregue el Ministerio de Educación Superior, que también es otro aspecto, otro mundo que tiene de por sí sus retos. Tenemos, Germán, un corte de algunos congresistas que también hacen comentarios con respecto a estas fusiones que ¿Está el de Antonio Taveras ahí entre esos? Veamos. Vamos a ver. Yo fortalecería al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, adquiriéndole el ITRA y adquiriéndole el Infotep. Y paso esas 2 instituciones y las fundo en el Ministerio
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El primero lo gestiona todo, educación, y de educación superior lo que es un ente regulador. Entonces sería como fusionar la superintendencia de banco y un banco comercial. Me parece que no va a funcionar en la práctica, que lo que va a terminar pasando es que todo el desorden del Ministerio de Educación va a infectar e impactar el Ministerio de Educación Superior, que ha estado funcionando bien. Nosotros esperamos de manera particular que esto se traduzca en una disminución de los gastos corrientes, una disminución de la nómina, que pudiera yo decir que se enmarca dentro del tipo de gobierno, tipo Milei, que es un gobierno, un ejercicio de gobierno más que todo de carácter empresarial. Porque tú no puedes al mismo tiempo decir que eres austero y por el otro lado andar buscando desesperadamente una cantidad exorbitante de recursos. Y entendemos que muchas de esas instituciones ya habían cumplido su rol y por eso son eliminadas, y otras se va a mejorar la operatividad porque tienen muchas cosas en común cuando se fusionen y va a traer ahorros al país. Bueno, esto fue parte de lo que comentaban los legisladores que con referente a lo del Ministerio de Educación y de Educación Superior. Mira, me faltó uno que no habla de educación, pero sí, yo creo que es pertinente escuchar lo que dice Antonio Taveras, del partido de gobierno. Dice que los legisladores deberían dar un ejemplo de austeridad. Suscribo 100% ese planteamiento. Dice que deben eliminar los barrilitos, empezando por ahí, señores, nosotros lo habíamos dicho aquí anteriormente, eso, por ahí deben ellos comenzar a cortar. Pero además, yo no sé si el gobierno, bueno, tenía esto aquí y sí o sí, o si lo va a aplicar sí o sí, pero si tú tienes doña Alejandrina Germán, tú le puedes decir lo que tú quieras, como le dijo Hipólito, o lo que tú quieras pensar de ella, pero es una mujer que sabe de educación, fue ministra de Educación, una educadora toda la vida, ¿verdad? Dijo, no estoy de acuerdo con eso. Melanio Paredes, está bien, tú ya son dirigentes políticos, pero bueno. Doña, ¿cómo es? La otra señora que fue de Educación Superior. Ligia. Doña Ligia Amada Melo, una señora que sabe de educación. Dicen, no debe ser, pero el propio ministro de Educación Superior de ahora, Franklin García Fermín, dijo aquí, bueno, a mí hasta ahora no me he consultado, no sé. Y no considero que sea prudente. Y no considero que sea prudente porque eso aquí nunca ha comenzado. De hecho, la educación superior comenzó primero aquí en el país, etcétera, etcétera. Lo decía él muy claramente. Entonces, yo no digo que no lo unifiquen ni que unifiquen nada, háganlo, lo van a hacer a contrapelo de lo que piensen los demás. Sin embargo, esta no es la panacea. Hay otras cosas que el gobierno, aparte de la sierra que le ha prestado Milei a Abinader, aparte de esa sierra pequeñita, es como un modelo, una muestra médica que le ha dado. Bueno, o no tan muestra, porque está serruchando, está aserrando. Ahí está el tema de los empleados. Dicen que se van a ahorrar 25 mil millones de pesos, eso está bien, eso lo aplaude la gente. Luego hay que ver las consecuencias. Hay incertidumbre en el gobierno o en los empleados públicos e institucionales porque dicen, no, lo vamos a reubicar, pero recuerda que dijeron, vamos a reubicar una parte, a otros lo vamos a pensionar, a otros lo vamos a no sé qué, y una parte se queda fuera. Porque diga usted, si hay un encargado de informática, para poner un ejemplo, en educación y otro en educación superior, ¿quién se queda? Alguien se va. Si hay un gerente o un no sé qué de contabilidad y otro en la otra ministerio, ¿quién se queda? ¿Quién se va? Algo pasará. Si hay 6 viceministros de educación superior y 6 de educación, ¿quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? Algo debe pasar allí. Entonces, por eso la incertidumbre. Estamos de acuerdo con que el Estado debe ser austero, con que el Estado no debe derrochar. Pero hablando de derroche, Indira, yo te decía fuera de cámara, que me contaba un amigo ayer, oigan esto, gente, me contaba alguien que no es enemigo del PRM, porque a veces aquí los gobiernos, hay una relación de amor y odio entre la prensa y los gobiernos. Cuando ellos están en la oposición, nosotros somos la cosa más chula, más bacana, mire, ese periodista así es bien, pero cuando está en el gobierno tú le haces la misma crítica que tú le hacías al otro, entonces, estos son unos no sé qué, no sé cuánto. Bueno, me decía una persona allegada al gobierno
que hay una caterva, no voy a decir 2, 3, 4, 5, sino como una moda entre funcionarios del gobierno, hasta de categoría media, promedio, no te voy a decir altos, no, categoría media, Indira, que en lugar de austeridad lo que están haciendo es, tú ves que dijeron de que vamos a eliminar el gasto, andan todos en jipeta como la de Abinader. Oigan lo que se ha puesto de moda en el PRM, todos los dirigentes, principalmente los más pegados al gobierno, los más pegados a la cúpula, quieren andar igual que Abinader, pero Abinader tiene 3.972 millones de pesos. 3.972, acaba de declarar, aparte de unos fideicomisos de término familiar, ese se ha ganado su cuarto, ese es rico desde antes de llegar al gobierno, a ese le luce, al presidente le luce andar como él quiera, aunque podría ser, no le vamos a pedir que sea como Mujica, ¿verdad? Como Mujica, la máxima de la austeridad y del desapego a las cosas materiales y todo, no le vamos a pedir tanto, pero además Abinader es rico, es un empresario, y que uno sepa, los cuartos se lo ha ganado en base a sus empresas, a su familia, desde su papá, que es un hombre que ya saben, tiene una tradición. Pero una gente que llegó ahorita, que tenía 16 años en la oposición, que andaba, tú sabes, guayando. Ustedes saben, los que tienen vehículos saben, cuando la banda se gasta, que está hierro con hierro, que te un chirrido, así andaban muchos del PRM, muchos andaban así, guayando en el aro, ahí en el hierro, con la goma lisa andaban, que se lo digo yo, que andaban en reserva, en el tanquecito, en reserva, a ver si llego, rogándole a Dios que la gasolina llegue, la gasolina no, el gas que tenían, el GP, ¿cómo es? GLP, sí, así andaban muchos. Como el PLD, que llegaron en chancleta y salieron en jipeta. Pero muchos de estos estaban en la olla full. Es verdad que hay algunos de ellos que tienen cuarto desde antes. Pero ¿cómo es que ahora los que tenían cuarto, bueno, a Abinader le luce, repito, a Abinader le luce. Yo creo que a nadie le luce. No, digamos que Abinader está bien. Porque hay demasiado dinero en esos su cuarto, vehículos, y hay vehículos más económicos. Oye, pero que Abinader Abinader tiene un Tesla. Y eso, todo el mundo sabe que ahí no hay dudas del origen de ese cuarto. Llegó ahí con el Tesla. Y llegó ahí con las camionetas que no me acuerdo cómo te dije, de Atajor, qué sé yo, una Chevrolet, una cosa grande, grandota, enorme. Bien. A él le luce. Pero ¿y a usted, amigo, que andaba en reserva, que tenía gas en el carro porque no podía echar la gasolina? ¿Cómo que ahora usted, todos, o no todos, perdón, porque sé que hay gente, hay excepciones, pero esas excepciones solo son para justificar las reglas? ¿Cómo es que ahora los dirigentes altos del PRM, los funcionarios del gobierno, toditos quieren andar en una jipeta como si fueran Abinader, cuando no tienen 3.972 millones de pesos en banco? No lo tienen, no hay forma de justificarlo. Y yo, que tengo un vehículo utilitario sencillo, sé que una parte de mi salario se me va semanalmente ahí en gasolina. No, pero a esto no, esto gasten 5 veces lo que gasta el carro suyo y el mío, y hay que darle la gasolina además. Así no me pueden pedir sacrificio para el pueblo cuando usted anda derrochando, Indira. Tú sabes que también, ese es el punto. Yo pienso que a nadie le luce, porque no hay necesidad tampoco. De que utilicen esos vehículos y demás. Pero sí hay otro sector que habría que mirar de cerca, y lo comento porque una persona aquí en el chat de YouTube del Día RD hacía referencia a ello, y es con relación al Congreso Nacional, a los legisladores, a esos beneficios que reciben, a esos barrilitos y demás, a los cofrecitos y a todo lo hito que está dentro del Congreso Nacional. Y lo comento también a propósito de la reforma constitucional, que es otro tema que está pendiente, y que con ese aspecto de la reforma constitucional y de reducir la cantidad de diputados y de legisladores más bien, se comentó en su momento, se habló de que esto serviría para reducir la cantidad de representantes que hay y demás. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros hacíamos la cuestionante de si esto significaría una reducción en el presupuesto del Congreso Nacional, porque no hacemos nada con disminuir el número de legisladores, bajamos 5 o 10 o 20 o los que se planteen, si
se sigue manejando ese presupuesto del Congreso Nacional, un presupuesto que incluso, aquí recuerdo cuando entraba a este programa El Día, que hacíamos una relación de todo lo que gastan, por ejemplo, en el Congreso, solamente de comida, en el restaurante de los senadores, todo lo que tienen esta gente que comen, que filetes y demás. Entonces, a esto me refiero, que hay demasiado mal gasto. Hay mucho mal gasto en varias de las instituciones del Estado que también habría que atender. Y una pregunta que yo me haría y que pienso que todos tenemos que empezar a reflexionar en torno a ello es: ¿qué traerá esa reforma fiscal que el gobierno se atreve a tocar a un ministerio como el Ministerio de Educación, con la historia que tiene ese ministerio? No tanto las necesidades, porque eso lo sabemos, pero sí quiero apuntar a un tema tan delicado aquí en República Dominicana, que representó una lucha unificada de toda la sociedad dominicana en pos de alcanzar un 4% de la educación, y las otras veces que el gobierno de Abinader, me refiero, hizo intento de tocar incluso el presupuesto del Ministerio de Educación, recibió muchas críticas, se echó para atrás. Entonces, el que se atreva ahora, o el que plantea ahora una fusión de estos dos ministerios, y sobre todo tomando en cuenta lo delicado del Ministerio de Educación, es algo que uno tendría que preguntarse: es ¿qué viene entonces? ¿Qué es lo que tendrá esa reforma fiscal? Mira, solo en Barrilito, la gente debe estar consciente de eso, los senadores reciben más de 20 millones de pesos. Estaba buscando el dato del 20 ahora, lo acabo de ver del 20, pero ahora es más de 20 millones de pesos cada mes. Tenga. Ese dinero no se lo ganan, ese dinero lo usan a discreción, lo justifican como quieren, dicen que para ayuda social, para atender a sus votantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un legislador, lo decimos por enésima ocasión, no está para eso, no está para dádivas, no está para asistencia, no está para tener ambulancia, no está para dar una caja de muertos, está para legislar en primer lugar, está para representar, por eso la gente vota por él, para que él sea su voz allá, y está, óigase bien, está para fiscalizar a los otros poderes del Estado. Luego, son esas tres las funciones que tiene un legislador, senador o diputado, lo que sea: representar, legislar y fiscalizar, no otra cosa. Por lo tanto, además bueno, es legal porque ellos lo han aprobado, lo tienen, pero es ilegítimo, totalmente ilegítimo. Eso si quieren dar ejemplo, deberían eliminarlo. Deberían eliminarlo, como propone el senador Antonio Taveras, que acaba de reelegirse sin haber aceptado nunca el barrilito, lo cual es una muestra, habla muy bien de él. Bueno, doy los buenos días en este espacio un poco caliente la pista, ¿verdad? A mi compañera Edith Febles. Muy buenos días, compañera. Muy buenos días, Germán. Muy buenos días, Indira. Y buenos días para todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Agradecemos la posibilidad de comunicarnos. Vamos a tener varias conversaciones. Hoy tenemos tres conversaciones que queremos adelantarles. Por un lado, creo que ustedes recuerdan que fue un hecho muy triste de una niña que murió a manos de su madre, según las autoridades. El padre de esa niña, esposo de esa señora, está aquí en nuestros estudios. Él tiene una situación familiar con las autoridades, porque dice que después de ese hecho le han retirado la custodia de su niño, y entonces está reclamando en los tribunales. Nos decía, y bueno, queremos que lo diga él directamente, eso será en un momento. También vamos a conversar con José Horacio Rodríguez a propósito de la declaración jurada de bienes. Todos los legisladores que van y que están presentando o que les faltan por presentar, hay que tomar en cuenta que también los legisladores que salen del Congreso tienen que hacer esa presentación. Él nos contará un poco su experiencia al presentar la declaración jurada de bienes, un tema al que le damos seguimiento por todas las protestas que se han originado. Sin embargo, debo decir, y aquí tengo una información, es que hasta ayer se había adelantado más que el año pasado la presentación de las declaraciones juradas de bienes. Creo que se ha escandalizado por el hecho de que algunos estaban cuestionando cómo se hace, pero la verdad es que hasta el día de ayer, al amanecer de ayer, teníamos 120 diputados
que fueron a presentar su declaración jurada de bienes, que ya la habían presentado. Estamos hablando de 8 fueron recibidas de cese, o sea, ya al final de cumplirse. Eso fue hasta las 11:59 de la noche del día anterior, que era hasta las... Le dieron 4 minutos, que era hasta las 55, ¿te recuerdan? Le dieron ñapa. 19 senadores presentaron su declaración jurada de bienes, de los 32, quiere decir que es más que lo que se presentó en el año 2016 y 2020, según los datos y las características de la Cámara de Cuentas. Entonces tenemos 120 de 190, 19 de 32, esos son los que habían presentado. También hay que tomar en cuenta, esos son los activos de los que se fueron que deben presentar, entonces que lo tenemos que tener presente. Yo quisiera, antes de irnos a la pausa, hay un dato y que lo sacaba anoche porque me puse a ver la sesión de la Cámara de Diputados en el día de ayer. Se abordaron varios temas, el tema de la declaración jurada fue uno de ellos. De hecho, ustedes ahora trataban un poco la posición de los legisladores, pero hay 2 temas que se trataron así de forma libre. Uno de ellos lo trajo Tobías Crespo, del partido Fuerza del Pueblo, y otro, también un diputado por el PRM, por Alianza País. Y por el PRM, son 3. Voy con Tobías Crespo, que aborda el tema que había tocado el día anterior el doctor Leonel Fernández, que habló sobre el Intran, el tema del Intran, que se refirió a las cámaras que tenía el programa de semaforización del Gran Santo Domingo, el proyecto que es el que tanta agua ha dado de beber y que se ha llevado ya, hay un funcionario en licencia permanente, que era el director del Intran en ese momento, y que originó una serie de situaciones que dicen que está bajo investigación del Ministerio Público. Entonces, el doctor Leonel Fernández está advirtiendo sobre el tema de las cámaras. Yo quiero poner a Tobías, que ayer ampliaba el radio y dijo muchas cosas en el Congreso Nacional. Yo creo que por la trascendencia de este tema es bueno conversarlo, vamos a verlo. Desde el Intran se están usando las cámaras de videovigilancia que tienen los semáforos, no solamente para observar las placas de los vehículos, sino a nosotros los ciudadanos, porque ese sistema inteligente de control de tráfico que cree que el pueblo es bruto y los semáforos inteligentes, pues utiliza drones, utiliza inteligencia artificial y utiliza analítica de video para darnos seguimiento a todos. Y el expresidente dijo que incluso esa empresa privada, porque no es el Intran que tiene acceso a la data, porque hay problemas con esa empresa y los organismos de inteligencia del Estado que no quieren suplirle esa data de espionaje y que posteriormente eso se vende para chantaje. Entonces, hasta en el Palacio Nacional hay una cámara que vigila la entrada y la salida del presidente. Y que desde un nodo en la López de Vega se estaba utilizando un equipo de transmisión para interceptar la señal de 4G que utilizan las prestadoras. Es decir, que también se están utilizando esa plataforma para monitorear los teléfonos de nosotros que nos movemos en la capital. Es importante, presidente, por eso en el día de hoy estoy sometiendo de nuevo, reintroduciendo el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional contra la Ciberdelincuencia, para aquellos que siempre han usado y usan la delincuencia para violar la ley, para chantajear y para espionaje, nosotros podamos sancionarlo. Y esperamos, presidente, que Miriam Germán y la Procuradora General de la República accionen con este escándalo de corrupción. Aquí hay gente que debe dormir con ropa. Muchas gracias, presidente. Esas fueron las... Se introduce un elemento. Bueno, esas fueron las declaraciones. Ahí tenemos al doctor Leonel Fernández que habló sobre este tema. Cuando estuvo en el programa que está haciendo ahora cada lunes, se refirió justo a ese tema. En el caso de Wellington, en el caso de Tobías Crespo, está haciendo unos planteamientos bastante serios. Yo vi que hubo una declaración por parte del director del Intran, que es Milton Morrison, diciendo básicamente que esa entidad asumió el control de los semáforos en el Gran Santo Domingo y de las operaciones. Tengo entendido que incluso que es probable que hoy se dé una rueda de prensa. Me decían ustedes ayer en la reunión como que el Intran iba a hacer una rueda de prensa. Sí. Yo no vi la convocatoria, pero es lo que me estaban comentando. Recientemente el Intran dio una rueda de prensa diciendo que había una ruptura en sus negociaciones con la empresa que tenía el proyecto de semaforización y que asumían el control. Así las cosas, se supone que el tema de las cámaras que
Son unas cámaras que a nosotros nos habían hecho referencia antes sobre las capacidades que tenían de controlar el tránsito, de que si una persona, por ejemplo, pasaba, vulneraba la ley roja, pues quedaba ahí registrado. Eso tenía unas grandes capacidades. Ese es un tema que ha generado cierta preocupación, generaba cierta preocupación. De hecho, todo este tema comenzó con el envío de una carta por parte del Director Nacional de Investigaciones DNI hasta, en ese momento, director del Intran, que era el señor Veras Goico Hugo, donde le advertía que las cámaras en la ciudad eran un tema de seguridad nacional. Eso se salió, se divulgó con posterioridad. Ahora, no creo que en este momento, según los datos del Intran, las cámaras estén operando, porque se supone que el Intran asumió el control de todo el sistema. No es que no estén operando ni que sí ni que no, porque las declaraciones de... Sí, ni que no. Te voy a decir, las declaraciones de Milton Morrison fueron... No, él no. Mira, él dice, ajá, los temas de seguridad nacional, se les zafó esa, los temas de seguridad nacional y de Estado deben manejarse con un protocolo adecuado. Eso es criticando que de Leonel haya dicho eso. Dice, todo hombre de Estado sabe que los temas de seguridad nacional deben manejarse bajo un protocolo adecuado. Eso es lo que nosotros hemos estado trabajando en cuanto a este caso muy particular. ¿Y por qué hay que cogerlo para Leonel si él dice, lo hemos estado trabajando? Porque él dice que ellos, lo que porque ha hecho el Intran es quitarle a una empresa privada. Sí, pero que yo no asumo que sea una crítica al doctor Leonel Fernández por decirlo en el sentido de claro, que un porque protocolo. se le preguntó eso. ¿Qué usted opina de lo que dice? Ese fue lo que... Pero él dice, los temas de seguridad nacional deben manejarse como un protocolo y nosotros lo estamos manejando así. O sea, correcto. No está diciendo... de eso no se puede hablar, digo yo, no sé. No, él respondió así cuando le preguntaron sobre lo que estaba diciendo Leonel Fernández. Es que es un tema que tiene que ver con la seguridad. Y que nunca debió estar, nunca... Dijo él. No, eso lo digo yo, y supongo que el gobierno ahora lo entenderá. Un tema de seguridad nacional nunca debería estar en manos privadas, nunca. Desde aquí se hace y deshace lo que usted quiere. Yo acabo de iniciar un curso junto con un grupo de periodistas del periódico Hoy, del Caribe, del Listín y del Nacional, y en el día, por supuesto, que somos la mayoría, sobre inteligencia artificial. Y es increíble lo que se puede hacer. Es increíble lo que se puede hacer en base a que es una herramienta y que es bueno para todos nosotros. Será tremendo si se usa bien. Ayer, por ejemplo, para pasar ahí, para que usted vea que lo peligroso que eso esté en cualquier mano. Ayer, en el Líbano, de donde viene el presidente de nosotros, se produjeron simultáneamente, o más o menos con poco tiempo de diferencia, miles de explosiones de aparatos. Miles. Estamos hablando de más de 3.000 heridos, de 9 muertos, incluida una niña de 8 años. ¿Por qué? Porque el grupo, escúchame, Indira, que me he salido del continente. Estoy mirando. Sí. Estoy escuchando. No, el grupo Hezbollah dijo, miren, a través de este aparato nos ubican. Entonces vamos a cambiar y no usen, le dijo a su gente, no usen aparato y tal. Se puso de moda en el Líbano usar localizadores, lo que nosotros llamábamos Viper antes, Viper. Resulta que le llegó un cargamento de Viper y todo el mundo tiene su Viper y los hijos de los funcionarios y todo el mundo. En algún momento, ellos acusan a Israel sin ofrecer datos, pero dicen que en algún momento esos aparatos fueron, digamos que, pirateados, hackeados, provocaron alguna situación y reventaron, se calentaron en los bolsillos de la gente, alguna gente lo tenía en sus manos, otro mirando algo, ¡boom! ¡Boom! Simultáneamente. Hay los hospitales colapsados prácticamente en Beirut, que es la capital del Líbano. Quiere decir que con temas de tecnología, de inteligencia artificial, con temas, y más cuando se trate de asuntos de tránsito, debería, por ejemplo, en la República Dominicana, debería estar siempre, sí y solo sí, en manos del Estado Dominicano. Guardando la distancia, bueno, tú referías lo que dijo, regresando acá a los semáforos en el Gran Santo Domingo, vamos a ver lo que dijo Morrison, para no referirnos nosotros, que fue lo que dijo en el día de ayer. Bueno, ahí está. Señora productora. Cualquier hombre o mujer de Estado sabe que los temas de seguridad nacional y temas de Estado deben manejarse bajo un protocolo adecuado. Eso es lo que nosotros hemos estado trabajando en cuanto a este caso muy particular.
ya de manera oportuna nosotros como Intran le vamos a ir diciendo cómo ha ido progresando el tema en cuanto a este hecho en particular. Ahora, lo que sí debe saber la República Dominicana es que nosotros, algo que le faltó quizá al expresidente mencionar, que nosotros como director de Intran, lo único que hicimos fue devolverle al Estado lo que es del Estado. La verdad que este es un tema que le ha rendido mucho al gobierno dominicano, demasiado tiempo para tomar una definición con ese proceso de semaforización. Porque sí. siguió con el contrato incluso. Sí, mucho, le ha rendido mucho, además las explicaciones todavía no son tan convincentes, pero bueno, vamos a dejar este tema acá, porque hablando, esto fue lo que planteaba Tobías ayer en el Congreso, que dijo ahí algunas cosas hay cosas ahí que ameritarían eventualmente probarlas o lo que fuera, en el sentido de qué se hace con la información. O sea, se sugieren cosas muy graves, sugeridas nomás. Me voy en este momento para San José de Ocoa porque el diputado Pedro Martínez, que es de Alianza País, tuvo una declaración a propósito de la muerte de un joven que ha visto a su madre andar en un peregrinaje pidiendo justicia. La gente de Ocoa está convencida de que ese joven fue ultimado por la policía. Él estuvo 6 días detenido, al final murió en manos de la policía. Dicen que murió de muerte natural o que fue que tenía enfermedades, pero da la coincidencia de que en Ocoa hay varias gente que están viviendo y cuando lo agarra la policía mueren naturalmente. Entonces ese es un problema, porque vaya coincidencia, ¿verdad? Que les toque a los policías que una persona, si tiene una enfermedad, ellos lo apresan y a los 6 días la persona fallece. Y con marcas de golpes, y como entonces, tenía él. Tiene marcas de golpes. Hay golpes naturales. Entonces eso, por más que digan, hay un problema. Y en Ocoa particularmente parece ser que hay una situación. Basta con que exista una familia que tenga la duda que debería existir algún tipo de empeño para que a una familia dominicana de nosotros, de este Estado democrático y de derecho, tenga la información pertinente. Pedro Martínez lo planteaba en el Congreso Nacional de esta forma ayer. El viernes pasado recibí la visita de la señora Marcia Ruiz. Es la madre del joven Wellington Reyes, que falleció en San José de Ocoa, luego de permanecer apresado durante una semana. Esa situación es preocupante, porque se repite. Entonces, los responsables de esos establecimientos de vigilancia, policiales, de protección ciudadana, dan unas explicaciones cuando suceden casos como eso, que no convencen a nadie. Entonces, eso no puede suceder en este Estado democrático y de derecho. No puede suceder en el gobierno del presidente Luis Abinader. Y no debía suceder en la rectoría del Ministerio de Interior y Policía actual o el pasado. Nosotros queremos llamar la atención en el sentido de que si bien el sector o los médicos han emitido una supuesta muerte por causas de enfermedad, de contagio, etcétera, ese hecho debe investigarse y pido que el Ministerio Público proceda a investigar y que la jefatura, la dirección de la policía mueva a ese equipo que ha tenido otras denuncias similares en el pasado. Sobre todo, para empezar, ¿qué derecho tiene los policías de Ocoa a mantener por 6 o 7 días detenida a una persona? ¿Qué derecho? ¿Bajo qué predicamento legal ellos hacen eso? Todos sabemos que están violando la ley. Quiero decirle algo a esos y a otros policías. El artículo 303 del Código Penal tipifica la tortura como un acto de barbarie, un acto de lesa humanidad, y ese hecho está consignado en el Código Procesal Penal con una pena de hasta 40 años. Son de las pocas infracciones que tienen una pena de esa envergadura, de 40 años. Está bueno ya de que se haga uso abusivo del poder. La policía está para proteger a los ciudadanos, no para golpearlos, incluyendo a los delincuentes.
De eso debe quedar claro. Este no es el caso, quizás este no es el caso, pero no hay derecho a golpear a los ciudadanos ni en la calle, y muchísimo menos cuando se encuentran en un establecimiento policial. Entonces, hago ese llamado y voy a proponer a nuestra Comisión Permanente de Derechos Humanos que haga un descenso a la ciudad de San José de Ocoa y al cuartel policial para que nos den cuenta de lo que está sucediendo. Muchas gracias, presidente. Muy importante tomando en cuenta que lo está proponiendo, sobre todo tiene una acción que es que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se desplace hasta San José de Ocoa. Debo decir que al finalizar de hablar Pedro Martínez, el presidente de la Cámara de Diputados mostró su apoyo. O sea, Alfredo Pacheco dijo que este es un tema relevante, importante. Quien ha visto siempre las sesiones de la Cámara de Diputados sabe que eso, cuando él lo dice, es realmente sí está con ese tema, porque él pasa a otro tema, no más, y en este caso se mostró favorable. Yo creo que esto no hay que sazonarlo más, está bastante claro. 6 días en manos en un cuartel policial y al final muerto. La madre está pidiendo con toda razón que se esclarezca y hay que pedirlo no solo por la familia de este joven, sino por toda la ciudadanía, porque eso no es lo que dice la norma. ¿Por qué 6 días? Y entonces morir en estas circunstancias no está claro. Vamos a ir a la pausa. Tenemos una pausa y hoy las cámaras nuestras, José Cruz, está en la zona colonial, que es terrible. La zona colonial está terrible. Ustedes han ido ahí en cualquier hora del día, calle cerrada por doquier. Súper complicada y no se sabe el parqueo también que pasará ya más adelante, porque las calles las están convirtiendo en peatonales, pero no vemos parqueos habilitados para la gente que va. En la zona colonial hay 4 parqueos, hay uno que se sumó posteriormente, hay uno que es de la ciudad, que está muy bien, que está allá arriba, detrás de la Plaza España. Yo he estado en ese parqueo muy lindo, que es pagando, ¿verdad? Se llena, sí, pagando. El que está hay otro parqueo que está próximo siempre lleno. Al Nacional, que es el parqueo, un parqueo que también se paga, que está en peores condiciones. Lo estaba reparando. Lo están reparando, ese lo están rehaciendo. Hay un parqueo que es el que está cerca de Casa de Teatro, que es del ayuntamiento. Ese siempre está lleno. Sí. Es el que más me gusta. Y hay un parqueo, estoy contando, van 3. Hay un parqueo del Banco de Reservas. Ese también le pone el letrero. Que es más interesante. Ese es mucho mejor, que es un parqueo económico. Bueno, yo no sé si económico. Es verdad económico. Económico. Cuando tú tienes la calle con un palo, jefe, estamos aquí, tú no llegas a 100. Que también es otra cosa que hay mucho en la zona colonial. Sí, económico, porque yo fui, me paré por la zona del Malecón de Santo Domingo, que iba a haber una persona que me iba a hablar en un negocio, y me paro y pongo el vehículo y vino un tipo y me dijo que eran 200 pesos en la calle. Y yo le dije, ¿qué? Entonces el señor, yo le dije, y él salió, y entonces 200. Como vio un hombre ahí, dijo, no, señor, y bajó la cuota. Pero era como si él fuera el dueño de la calle, que ese también es un problema. Hay muchos dueños de calles. En la zona colonial ahora ese es la Cogioca. Entonces, pero es muy difícil desplazarse. Yo sí que tengo interés. El otro día estuve preguntando. Estos trabajos lo está haciendo el Ministerio de Turismo y de hecho me interesa tener una mirada, una perspectiva de cuándo van a terminar los trabajos, cómo va a ser los trabajos y todo eso. Porque la zona colonial, yo recuerdo cuando entrevisté al equipo del gobierno pasado que dirigía la remodelación de la zona colonial y tú te quedas así diciendo, wow, qué cosa más bella. Eso me pasó como en el Merca, que yo entrevisté a los que hicieron el Merca y el sueño que yo tengo todavía no se me ha quitado, de lo que dijeron que iba a ser en el mercado, que se podía comer limpio, una cosa extraordinaria, maravillosa, y de la zona colonial lo propio. Pero tienen muchas intervenciones, buscarle un sentido, porque puede ser muy interesante. O sea, muchas ciudades tienen también que el pueblo dominicano, el calor y el sol nos va a pegar bien fuerte, porque ahora lo que más vemos es talando árboles, pero en la zona colonial no. En la zona, pero se puede también crear algunos planes de arborización. Bueno, pero yo lo que ellos han sembrado ahí una zona donde vi algunos, las calles muy bonitas como peatonales y todo eso, pero la verdad es que ahora muchas calles cerradas, tú vas, y es un caos. Así que nuestro interés, vamos a trabajar esto un poquito más, pero quisimos mostrarle y decirle a nuestro camarógrafo, vamos a movernos a otro sitio y ver si, porque por ahí no pasó ni una paloma. Tiene que haber algún lugar donde esté pasando algo.
Vamos a ir a otro lugar. Nos seguimos en la zona colonial con nuestras cámaras y seguimos aquí. Cuando regresemos, ¿recuerdan ustedes el caso tan triste, tan doloroso, que uno no quiere ni pensarlo, quiere tenerlo fuera de su cabeza, de la niña que murió, que dijeron que había sido la madre militar y todo eso? No voy a entrar en detalle de las circunstancias, no lo pidan porque es muy triste. Simplemente que hay una disputa legal y el padre de esa niña está aquí porque quiere hacer un planteamiento. Vamos a la pausa y cuando regresemos le escuchamos.